Hace muy poco hablamos en otro vídeo de la parada temporal e imprevista de la gran tuneladora que está ahora dando el suelo de lo que será el tramo central de la línea 9 del metro de Barcelona, y como se anunció, ya se ha vuelto a retomar su excavación, un punto y seguido muy importante que no debería retrasar el calendario previsto para esta infraestructura que tantos problemas y retrasos lleva acumulados. El avance de las obras de la L9 supone retomar la excavación hasta Mandri, tras varias semanas de revisión y ajustes por el imprevisto debido a materiales del subsuelo barcelonés y el desgaste de las hojas de corte de la tuneladora, que ya prosigue su marcha desde el lunes 13, donde se espera que alcance la estación de Mandri este mismo verano, un avance muy significativo para poder llegar con éxito a las siguientes fases de la recta final del proyecto, situándose, según el departamento de territorio de la Generalitat, a unos 500 metros del pozo de la citada estación. El imprevisto con la tuneladora encontrada en febrero, aunque revelado hace escasas semanas, supuso el enésimo problema de esta mega obra que ya enfila sus fases finales y donde tras su llegada a Mandri debería mantener el buen ritmo de cara a los siguientes hitos, donde ahora se trabaja a buen ritmo en la estación, tanto en el vestíbulo como en las salidas de emergencia, mientras se cifra la ejecución de la estación de Sarriá en un 70% de la excavación del pozo. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Una vez que la tuneladora llegue a la estación de Mandri, se realizará una nueva revisión, esta sí incluida en el calendario previsto, y se planificarán las siguientes etapas de la excavación, donde el próximo objetivo será llegar hasta la estación del SEPS, completando un tramo adicional de 1,6 kilómetros de túnel, unas obras que se enmarcan en las etapas finales del proyecto para finalizar el tramo central de la L9, L10 del metro, que permitirán conectar al fin los extremos actuales en servicio. De esta forma, y a pesar del imprevisto en febrero, el calendario para lo que queda por llegar no se ha retocado y se sigue hablando de poder concluir las obras para el 2027, incluyéndose la circulación de trenes de extremo a extremo para esa fecha, aunque recalcando que todavía no podrán parar en todas las estaciones debido a la complejidad de los trabajos en algunas de las todavía pendientes, muchas de ellas construidas a gran profundidad y donde se estima que pueden estar listas y por tanto toda la obra para el 2029. Todo tras, recordemos, una década de parálisis total y un proyecto que ha pasado de costar 2.000 millones a cerca de 7.000, siendo hoy por hoy el mayor agujero para las arcas públicas catalanas de lejos. La tuneladora se encuentra al fin a pleno rendimiento para horadar los 4,2 kilómetros finales del tramo central, que ha estado desde 2011 sin avances relevantes, suponiendo, a pesar de la congelación, un coste anual por mantenimiento de 7 millones, quedándose por ejecutar unos 926 millones. Hablamos de la mayor obra pública de Barcelona y Cataluña y una de las más grandes y complejas de Europa, y que por fin parece enfilar la recta final. Actualmente el sistema L9-L10 de metro cuenta con 37,5 kilómetros de línea y 35 estaciones en servicio. Para cuando se termine contará con 48 kilómetros y 50 estaciones, y una espectacular previsión de más de 110 millones de viajes anuales, cruzando la ciudad condal de extremo a extremo y uniendo el aeropuerto, las poblaciones de Santa Coloma de Gramenet, Badalona, l'Hospitalet de Llobregat y el Prat de Llobregat, así como los barrios altos de la capital catalana, con lugares de gran relevancia, como la futura macroestación de la Sagrera, Sarriá o el Camp Nou, una línea, recordemos, de conducción automática y que ahora sí, crucemos los dedos, parece estar más cerca que nunca de su conclusión y de la que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.